Imagina esta escena. Llegas a casa con el alma hecha trizas, roto por dentro y por fuera. El día te ha desgastado, y apenas te quedan fuerzas para quitarte los zapatos. Te dejas caer sobre la cama, cierras los ojos, y en medio de esa extenuación absoluta, algo susurra suavemente dentro de ti. Una voz interior, una chispa tenue, pero viva. Deberías rezar. Pero casi al instante, otra voz se impone, más severa, más fría. Te juzga sin piedad. ¿Y vas a rezar así, tumbado? ¿De verdad crees que Dios te va a escuchar en esa postura? Y ahí, justo ahí, nace una pregunta que ha perturbado el corazón de muchos creyentes, en silencio y con culpa. ¿Es pecado rezar tumbado? ¿Estoy faltando al respeto a Dios sin darme cuenta? Desde niños, nos enseñaron que orar es arrodillarse, juntar las manos, inclinar la cabeza, mostrar reverencia con el cuerpo. Pero, ¿y si estás enfermo? ¿Y si el dolor te impide moverte? ¿Y si tu alma quiere hablar, pero tu cuerpo simplemente no responde? Quiero saber lo que tú piensas. ¿Has sentido alguna vez que tu forma de rezar no era suficiente? ¿Has dudado de que Dios te escuchase por no seguir la forma correcta? Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer esta conversación. Vamos a reflexionar juntos, porque lo que estás a punto de descubrir puede darte una paz profunda, o enfrentarte a una verdad que incomoda, pero también libera. Hoy quiero hablarte de algo que compartió Francisco. Sí, ese hombre sencillo y tierno que supo guiar a la iglesia con un corazón abierto y compasivo. En su camino pastoral, Francisco dejó una mirada diferente, humana, sobre esta cuestión tan íntima. ¿Es válida la oración que nace desde el lecho, desde el cansancio, desde la fragilidad? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de rezar. Puede sanar esa culpa que a veces te acompaña en silencio cuando sientes que tus oraciones no son lo bastante buenas, por estar demasiado cansado para arrodillarte. Si alguna vez sentiste que te fallaban las fuerzas, pero aún así querías hablar con Dios, escribe en los comentarios: enséñame a orar con el corazón. Este simple gesto abrirá tu espíritu para recibir lo que viene a continuación. Francisco, en su cercanía con los más débiles, dejó enseñanzas que van mucho más allá de lo que la mayoría conoce. Palabras que abrazan esos momentos en los que nos sentimos agotados, enfermos, quebrados. Esos momentos en los que creemos que no podemos orar adecuadamente. Déjate envolver por esta reflexión. ¿Qué despiertan estas palabras en ti? Escribe en los comentarios. Descansa en paz, Papa Francisco. Gracias por tu ejemplo de humildad, entrega y amor hacia los más pobres. Que los ángeles te reciban con alegría en la gloria del cielo. Y si estas palabras tocaron tu alma, escribe también: yo formo parte de esta transformación. Comparte este mensaje con 3 personas que amas. Recuerda, compartir es multiplicar las bendiciones. Queridos amigos, antes de continuar con esta revelación que puede transformar por completo tu manera de entender la oración, quiero compartir algo especial contigo. Algo que nace desde el deseo profundo de nutrir tu alma y fortalecer tu caminar espiritual. Si este tipo de mensajes toca tu corazón, si sientes que necesitas ir más a fondo en los misterios de la fe que sostienen el alma en los momentos más frágiles, presta atención. Hemos preparado un recurso exclusivo para ti. Un ebook llamado El Poder del Rosario con Francisco. Milagros, protección y gracias divinas. No es un simple libro. Es un verdadero tesoro espiritual. En sus páginas encontrarás mucho más que palabras. Encontrarás consuelo, encontrarás guía, aprenderás a rezar el rosario con una devoción más viva, más profunda, y descubrirás milagros reales y testimonios auténticos de personas que experimentaron su poder transformador. ¿Te imaginas lo que puede pasar cuando el corazón se abre sinceramente en oración? Quiero saber de ti. ¿Has sentido alguna vez la protección del rosario en momentos difíciles? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros y enriquecer esta comunidad de fe. Porque este material no solo recoge frases impactantes sobre el valor de la oración, también incluye un guía de oración de 30 días,
con intenciones diarias que te acompañarán como una brisa suave en medio de tus batallas. Además, tendrás acceso a oraciones especiales de protección, sanación y liberación. Recuerda, el rosario fue la gran arma de tantos santos. Hoy también puede ser la tuya. No dejes pasar esta oportunidad de alimentar tu vida espiritual con algo que ya ha cambiado la vida de miles. Para descargarlo, solo tienes que hacer clic en el enlace que hemos dejado en los comentarios. Y ahora sí, escúchame con atención, porque aquí viene la primera gran revelación sobre todo este tema. La oración no nace del cuerpo, la oración nace del corazón. Cuando el corazón está cansado, roto, sin fuerzas, una simple elevación del alma hacia Dios ya es una oración preciosa. Una súplica verdadera. Una plegaria pura. Dios no se escandaliza por nuestra debilidad. No nos exige perfección. No nos espera con los brazos cruzados midiendo nuestras posturas. Al contrario, Dios se acerca. Se inclina hacia nosotros cuando nos ve orar con lo poco que nos queda. A veces, lo único que podemos ofrecerle es un suspiro, una lágrima, una intención silenciosa mientras estamos tumbados, exhaustos, vacíos. ¿Puedes imaginar el corazón de un padre que ve a su hijo enfermo, débil, intentando hablarle con dificultad, pero con amor? Ese padre ¿no se emocionaría profundamente ante ese esfuerzo nacido del amor? ¿No se acercaría aún más, con ternura, para oír mejor ese susurro débil? Así es como Dios acoge tus oraciones cuando estás demasiado cansado para arrodillarte. Así es como Él escucha tu alma cuando no puedes ni articular palabras. La idea de que debemos estar en cierta postura física para que nuestra oración sea válida es precisamente ese tipo de formalismo seco que el Papa Francisco, con su sabiduría evangélica, nos invitó a cuestionar. Déjate tocar por este mensaje. ¿Qué te hace sentir esta verdad? ¿Te alivia? ¿Te enfrenta con alguna creencia arraigada? Comparte tu sentir en los comentarios. Tu experiencia puede dar consuelo a quien más lo necesita. Aquel que conoce de forma íntima y profunda los misterios de la oración, nos recuerda algo que a veces olvidamos en medio de tantos ritos, reglas y exigencias humanas. Dios mira el corazón, no las apariencias. Pocos lo saben, pero muchos hombres y mujeres de fe, auténticos gigantes espirituales, pasaron incontables noches consumidos por dolores físicos extremos. Sus cuerpos no respondían, la fiebre les devoraba. La debilidad era tan intensa que simplemente no podían arrodillarse. ¿Y sabes lo que ocurrió en esas noches oscuras? No dejaron de orar. No abandonaron su conexión con el cielo. Su oración no se detuvo. Se transformó. Se volvió más silenciosa, más desnuda, más verdadera. Desde esas camas humildes, tendidos por la enfermedad, descubrieron algo extraordinario sobre la oración. Fue precisamente en su mayor fragilidad cuando la comunicación con Dios se volvió más clara, más directa, más íntima. ¿Has vivido algún momento así? Uno de esos instantes en los que, desde tu debilidad más cruda, sentiste que Dios estaba más cerca que nunca. Quiero saberlo. Comparte tu experiencia en los comentarios y vamos a reflexionar juntos. Porque hay algo profundamente misterioso y tierno en esta verdad. La oración es la fuerza del ser humano y la debilidad de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nos presentamos ante Él tal y como somos, sin máscaras, sin fórmulas, tan solo con el alma desnuda de orgullo y cargada de necesidad, algo sagrado sucede. Dios se conmueve, Dios se inclina. Sí, Él se inclina hacia nosotros con un amor que desarma toda lógica. Se debilita, no porque pierda poder, sino porque su amor por nosotros le hace inclinarse más, acercarse más, escuchar más. Imagínate por un momento que la oración es como hablar con la persona que más amas en este mundo. Cuando te diriges a alguien así, ¿de verdad importa si estás sentado, de pie o tumbado? No. Lo que importa es la entrega, la atención,
La autenticidad de ese encuentro. Francisco solía usar una imagen preciosa para explicar esto. La oración es como la respiración del alma. Piénsalo con calma. Respiramos siempre, de pie, sentados, acostados, caminando. Nuestra respiración no depende de la postura del cuerpo. Y la oración, tampoco. Ese soplo que conecta el alma con el eterno, no necesita gestos teatrales. Solo necesita verdad, apertura, sinceridad. Durante sus largos años como confesor, Francisco escuchó miles de corazones, y entre ellos, muchas almas afligidas por creer que sus oraciones no eran correctas, simplemente porque no seguían una fórmula o no se hacían en la postura adecuada. Una vez, una mujer enferma se le acercó, llorando. Se sentía culpable por haber orado tumbada, en su cama, incapaz de moverse. Francisco la miró con ternura, como un padre, y le dijo suavemente: «Hija mía, ¿de verdad crees que Dios no reconoce la voz de sus propios hijos solo porque están tumbados? Déjate tocar por esta imagen. ¿Cómo te hace sentir saber que Dios escucha incluso tu suspiro más débil? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz puede consolar a otra alma que hoy necesita esperanza. Aquel que formó nuestro cuerpo con sus propias manos. ¿Cómo no iba a comprender sus límites? Hay una sabiduría antigua, y a menudo olvidada, que nos dice que la oración también tiene sus estaciones. Así como el año transita entre la primavera, el verano, el otoño y el invierno, así también nuestro espíritu atraviesa diferentes fases en su forma de rezar. Hay tiempos en los que nuestra alma florece como en primavera, y orar nos parece tan natural como respirar. Podemos pasar horas de rodillas, sumergidos en la presencia divina, sintiendo que el cielo toca la tierra. Y hay veranos espirituales, llenos de entusiasmo y plenitud, donde la oración se convierte en canto, en gratitud, en celebración. Pero también hay otoños de recogimiento, y hay inviernos silenciosos, donde el alma se cansa, el cuerpo pesa, y hasta la fe parece dormida bajo el hielo. ¿Te has preguntado alguna vez si esos inviernos también tienen un propósito? Quiero saberlo. Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer esta conversación, porque en esos momentos fríos, de sequedad o enfermedad, cuando no podemos arrodillarnos ni pronunciar una oración larga, es ahí donde, sin darnos cuenta, el alma empieza a preparar, en secreto, una nueva primavera espiritual. Nuestras oraciones hechas desde el agotamiento, desde la cama, con un suspiro o una lágrima, no valen menos. Son, muchas veces, las más puras, las más reales. No es casualidad que los grandes místicos, como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, y sí, también Francisco, hayan tenido sus visiones más profundas precisamente cuando su cuerpo estaba débil, enfermo o agotado. Porque hay una fecundidad misteriosa en la fragilidad. Cuando el cuerpo se rinde, y solo queda el alma, desnuda, vulnerable, verdadera. Es entonces cuando la oración se vuelve más esencial, más poderosa. No te aferres tanto a las formas que te enseñaron. Preocúpate más por la verdad del encuentro, por el amor que hay en ese momento entre tú y Dios. Esto me recuerda a don Manuel, un anciano entrañable de un pueblito escondido entre montañas. Toda su vida rezó de rodillas, cada noche, con una fe que conmovía. Nunca falló, hasta que con 92 años, la artritis le impidió continuar. La primera noche que rezó sentado, lloró. La segunda intentó arrodillarse a la fuerza, pero el dolor fue insoportable. La tercera noche, se rindió, se acostó. Y habló con Dios como quien habla con un viejo amigo, y me dijo, con los ojos húmedos, pero brillantes: fue la primera vez que sentí a Dios tan cerca, como si durante toda mi vida hubiese estado delante de una puerta cerrada, y ahora, en mi debilidad, esa puerta se hubiese abierto por completo. ¡Qué imagen tan poderosa y tan verdadera! Este testimonio nos revela algo profundo. A veces, nuestras limitaciones físicas no son barreras, son llaves. Llaves que abren espacios de oración más íntimos, más sinceros, más humanos.
La tradición, con sabiduría, nos enseñó que arrodillarse es un gesto hermoso, un símbolo de humildad, de reverencia, pero es un medio, no un fin. Lo importante no es el cuerpo, es el corazón. No es el gesto, es la entrega. Déjate envolver por esta reflexión. ¿Qué despiertan en ti estas palabras? Comparte tu sentir en los comentarios. Quiero leerte. No son los gestos exteriores los que definen a una oración. Son apenas ayudas, herramientas que acompañan, no el corazón de la plegaria. Si puedes arrodillarte, hazlo. Es un gesto hermoso, una reverencia del cuerpo que honra la grandeza de Dios. Pero si por alguna razón no puedes, no te inquietes, no por un solo instante. Porque hay un lugar donde Dios posa su mirada con especial ternura, y es en la rodilla del alma. Aquí tocamos algo esencial. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra oración no tiene valor porque no sigue ciertos ritos, ciertas posturas, ciertas fórmulas, y sin darnos cuenta, caemos en aquello que Jesús reprochó a los fariseos? La obsesión por las apariencias, por la forma externa, mientras el corazón queda en silencio, olvidado. Pero el lenguaje de Dios es el lenguaje del alma. Hay un misterio profundo que atraviesa toda la espiritualidad cristiana. Un misterio que no es teoría, ni doctrina seca, sino experiencia viva. Y es que Dios se acerca con un amor único, precisamente cuando estamos rotos, frágiles, desgastados. Quiero hacerte una pregunta, y me encantaría que la respondas con el alma abierta. ¿Alguna vez sentiste que tu oración era débil, y aún así, sentiste a Dios más cerca que nunca? Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer esta conversación. Quiero mismo saber lo que piensas. Piensa en los momentos más intensos de oración que nos narran las Escrituras. Jesús, arrodillado, sí, pero no en un templo resplandeciente. Estaba en Getsemaní, su rostro contra la tierra, sudando sangre, tan abatido, tan vulnerable, que un ángel fue enviado a consolarle. Aún así, en ese abismo de dolor, su oración se volvía más real, más auténtica, más llena de entrega. ¿Y qué decir de David, el gran rey, el salmista? ¿Cuántas veces oró tumbado en su cama, vencido por la enfermedad o la fatiga? En el Salmo 6 clama: «Estoy cansado de gemir, cada noche empapo mi lecho con lágrimas». No rezaba en pie, ni con palabras elocuentes. Rezaba desde su quebranto. Y esa oración, nacida desde el fondo del dolor, no solo fue escuchada, se convirtió en palabra viva, consuelo para millones, durante siglos. San Francisco vivió también esta verdad con una profundidad conmovedora. Durante una enfermedad devastadora, postrado en su lecho, sin fuerza siquiera para pronunciar una frase, solo pudo soltar un suspiro. Después revelaría a un hermano franciscano: «Nunca sentí a Jesús tan cerca como en aquel instante. Era como si toda mi vida de oración hubiera sido una preparación para ese simple suspiro». Deja que estas palabras te envuelvan. ¿Qué despiertan en ti? ¿Lo has vivido alguna vez así? A veces, la oración más poderosa no es la más elaborada, ni la más perfecta en su forma. Es la más simple, la más desnuda, aquella que brota del profundo reconocimiento de nuestra completa vulnerabilidad, del entendimiento de que no tenemos nada que ofrecer, más que nuestra inmensa necesidad de Dios. Hace algunos años, tuve el privilegio de visitar a Doña Esperanza, una mujer que había sufrido un derrame cerebral y se encontraba completamente inmóvil, sin poder hablar. Apenas podía mover los ojos. Su hija me contó algo que me dejó sin palabras. Mi madre, en su estado, ha transformado toda la habitación. Aquellos que entran sienten algo inexplicable, una paz, una presencia que no sabemos cómo describir. Ella me dijo estas palabras con lágrimas en los ojos y me compartió algo que tocó mi corazón. Mi madre siempre fue una mujer de oración, y ahora, aunque ya no puede decir ni una palabra, siento que su oración se ha vuelto más pura, más profunda. Es como si todo su ser, su dolor, su fragilidad, se hubiera convertido en una oración continua.
¿No es precisamente esto lo que Francisco vivió y nos dejó como legado? Que a veces, cuando perdemos la capacidad de orar de la manera en que estamos acostumbrados, descubrimos una forma de oración mucho más esencial, mucho más verdadera. Francisco decía una frase que me encanta, porque resume perfectamente este principio. Dios no cuenta las palabras de nuestras oraciones. Él pesa el amor con el que las decimos. No importa si esas palabras se pronuncian de rodillas en una iglesia, o si son susurradas desde una cama de hospital. Lo que realmente importa es el amor, la sinceridad, la entrega total. San Pablo escribió algo profundamente revelador en su carta a los romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. ¿No es increíble? Incluso cuando no sabemos cómo orar, cuando estamos demasiado débiles o confundidos, el Espíritu Santo toma nuestra fragilidad y la transforma en una oración perfecta, una plegaria pura que llega directamente al corazón de Dios. Y aquí nos encontramos con una segunda gran revelación. A veces, es precisamente en nuestra debilidad donde Dios se revela con más claridad, más cercanía. Francisco experimentó esta verdad de una forma tan profunda durante su vida. Los momentos más cercanos a Dios no siempre fueron aquellos en que estaba realizando actos litúrgicos solemnes, sino, a menudo, cuando se encontraba en su fragilidad, abrazando el sufrimiento, la pobreza y la entrega total. Quizá te invito a pensar, ¿cuándo has sentido a Dios más cerca? En aquellos momentos cuando todo iba bien, cuando cumplías perfectamente con tus devociones, con tus oraciones rutinarias. O, tal vez, en aquellos momentos de crisis, de dolor, de agotamiento, cuando lo único que podías hacer era gritar desde lo más profundo de tu ser. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia puede ser una inspiración para muchos. Ayúdame, Señor. Para muchos de nosotros, los momentos de encuentro más profundo con Dios llegaron precisamente cuando nos quedamos sin fuerzas, sin palabras, sin fórmulas, cuando lo único que teníamos era nuestra necesidad desnuda de Él. Este es el mensaje liberador que el Papa Francisco nos recuerda con tanta dulzura. No te aflijas si hay días en los que no puedes arrodillarte para orar. No te sientas culpable si la enfermedad, el cansancio o la vejez te obligan a orar desde la cama. No pienses por un momento que esas oraciones son menos valiosas o menos escuchadas. Orar es hablar con Dios desde lo más profundo del corazón, y el corazón puede hablar independientemente de la posición del cuerpo. De hecho, hay una sabiduría inmensa en entender que nuestra vulnerabilidad no es un obstáculo para la oración, sino, muchas veces, el camino hacia una oración más auténtica. Cuando somos fuertes, saludables, cuando estamos en control, a veces nuestra oración puede estar teñida de un sutil orgullo o autocomplacencia, pero cuando somos frágiles, cuando oramos desde nuestras limitaciones, no hay espacio para las pretensiones. Es entonces que podemos experimentar lo que San Pablo descubrió con tanto fervor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora que entendemos esta bella verdad sobre la oración en tiempos de debilidad, surge la pregunta: ¿cómo podemos aplicar esta verdad para transformar nuestra vida espiritual? El Papa Francisco también nos ofreció orientaciones concretas, que podemos incorporar en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Para esos días en que el cansancio nos vence y apenas logramos mantener los ojos abiertos, él recomendó una práctica tan simple como poderosa. Antes de dormir, simplemente coloca tu corazón en las manos de Dios. No hace falta decir muchas palabras. Solo dile con sinceridad: Señor, aquí estoy. Tú sabes todo lo que necesito. Me rindo a ti. Esta sencilla oración, hecha en tu cama, tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Para aquellos momentos de enfermedad, cuando el dolor parece consumir toda nuestra energía, el Papa nos anima a unir ese sufrimiento a la cruz de Cristo. No desperdicies tu dolor. Él solía decir:
Ofrécelo como oración por alguien que lo necesite. De esta manera, incluso los gemidos de dolor pueden transformarse en poderosas intercesiones. Imagina una mujer enferma que solo puede decir con el corazón quebrantado: Jesús, esto es para ti. ¿Cómo te hace sentir esta reflexión? ¿Te has sentido alguna vez tan débil que la única oración posible era un suspiro o una simple entrega? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas y cómo esta reflexión te toca. Mientras él soporta su dolor, está realizando una oración tan poderosa como la más elaborada de las liturgias. Para aquellos que ya no pueden arrodillarse como antes, el Papa Francisco les ofrece un consejo lleno de esperanza y consuelo. Haz de toda tu vida una oración continua. Cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de la existencia puede ser ofrecido a Dios como un acto de amor. Esta, quizá, sea la forma más elevada de oración. Cuando nuestra propia vida se convierte en una comunicación constante con Él, más allá de las palabras o de las posturas físicas. Es un lenguaje de amor puro, que se expresa sin necesidad de fórmulas. Y para los padres y madres ocupados, que muchas veces se quedan dormidos de agotamiento mientras intentan orar, Francisco les ofrece palabras de aliento. El sueño de una madre exhausta, ofrecido a Dios, es una hermosa oración. Dios entiende el lenguaje del amor sacrificado, y en ese cansancio, ese amor se vuelve una oración llena de poder. Uno de los consejos más transformadores que nos dejó el Papa Francisco fue lo que él llamaba la oración del momento presente. Consiste simplemente en reconocer la presencia de Dios en cualquier circunstancia y hablar con Él una breve palabra de amor, gratitud o súplica. Puedes hacerlo mientras estás tumbado en una cama de hospital, atrapado en el tráfico, esperando en una fila, o incluso mientras realizas tareas cotidianas. Dios está siempre contigo, nos recuerda Francisco. Habla con Él como lo harías con un amigo que camina a tu lado. ¿Cómo te hace sentir esta cercanía de Dios? Deja tu reflexión en los comentarios. Quiero saber cómo percibes esta relación tan personal con Él. Otro de sus enseñamientos prácticos es que la calidad de nuestra oración importa más que la cantidad. Es mejor rezar un solo Padre Nuestro con todo el corazón, que recitar 100 oraciones sin atención ni amor. Este consejo es especialmente reconfortante para aquellos que, debido a la enfermedad o al cansancio, no pueden mantener largas prácticas de oración. Una breve exclamación, como «Jesús, te amo» o «Oh Señor, ten misericordia», dicha con amor sincero desde la cama, puede tener más valor que muchas horas de oraciones repetitivas, carentes de corazón. Y también nos enseñó a valorar lo que él llamaba la oración de espera. Esos momentos en los que nos sentimos espiritualmente secos, cuando parece que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte, cuando sentimos que nuestras palabras rebotan en el techo. En esos momentos, el simple acto de esperar en la presencia de Dios se convierte en una forma profunda de oración. Él decía, lo único que Dios nos pide es permanecer quietos ante Él, como un niño que simplemente disfruta estar en el regazo de su padre, sin decir nada. ¿Qué piensas de este tipo de oración, más silenciosa y llena de espera? ¿Has vivido alguna vez un momento así, donde lo único que podías hacer era estar en silencio con Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro de que muchos encontrarán consuelo en tu reflexión. Imagina cómo ese entendimiento podría transformar aquellas noches en las que el dolor o la preocupación te mantienen despierto, cuando en vez de frustrarte, puedes convertir esas horas en un santuario de encuentro con Dios. No necesitas fórmulas complicadas ni posturas especiales. Simplemente reconoce su presencia. Abre tu corazón y deja que el silencio hable. Esta visión liberadora de la oración puede cambiar radicalmente nuestra relación con Dios, liberándonos de la ansiedad de hacerlo correctamente y invitándonos a una comunicación más natural, más auténtica y continua con aquel que nos creó. La oración, como decía Francisco, debe ser tan natural como respirar. Al igual que respiramos en cualquier posición o circunstancia, nuestra oración puede fluir libremente en cada momento y situación de nuestra vida. ¿Te das cuenta del regalo que esto representa?
Ya no necesitas esperar a estar en condiciones perfectas, en el lugar adecuado o en la postura correcta para comunicarte con Dios. Él siempre está accesible, siempre cercano, siempre dispuesto a escuchar el más pequeño susurro de tu corazón. Ahora llegamos a la revelación más profunda que Francisco compartió sobre la oración, especialmente para aquellos que se sienten físicamente limitados. Esta es una verdad que ha permanecido oculta para muchos, pero tiene el poder de transformar por completo tu vida espiritual. El Papa, a través de su cercanía con los más frágiles y sus años de experiencia pastoral, comprendió que, a veces, lo que consideramos nuestras mayores limitaciones en la oración son, en realidad, nuestras mayores oportunidades de intimidad con Dios. Esto es lo que él transmitió a aquellos que se acercaban a él con el corazón abierto. Cuando no puedes hacer más que ofrecerle tu debilidad a Dios, estás dándole el regalo más precioso, tu absoluta confianza en su misericordia. Esta es la esencia de lo que descubrimos hoy. Rezar acostado, cuando el cuerpo está exhausto, no es solo aceptable o permitido, puede ser una profunda expresión de humildad y confianza. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios, nuestra condición como criaturas limitadas ante un Creador infinito. ¿Y tú? ¿Cómo vives este acto de confianza y humildad? ¿Has llegado a comprender que tus momentos de debilidad pueden ser, en realidad, las puertas hacia una conexión más profunda con Él? ¿Qué significa para ti entregar tu corazón en completa confianza? Comparte en los comentarios una afirmación que comience con: yo reconozco que. Esto no solo nos ayuda a reflexionar juntos, sino que también fortalece el compromiso de vivir nuestra fe de una manera más abierta y confiada. Es un espacio para que compartas tus propios descubrimientos y reflexiones, y así, juntos, profundicemos más en esta relación de amor y humildad con Dios. Recapitulemos las poderosas verdades que hemos explorado. En primer lugar, la oración es, ante todo, un movimiento del corazón hacia Dios, no una postura física. Francisco nos mostró que Dios no mira la perfección de nuestras formas externas, sino la sinceridad de nuestra intención. Es un recordatorio profundo de que lo que realmente importa no es cómo nos presentamos ante Él, sino la autenticidad con la que nos entregamos. Es en nuestra vulnerabilidad donde Dios nos encuentra y nos abraza con su amor. En segundo lugar, nuestros momentos de mayor debilidad pueden convertirse en los momentos de oración más auténtica. Cuando no tenemos nada más que ofrecer que nuestra necesidad, estamos presentando a Dios una oración purificada de todo orgullo y pretensión. Al no tener nada que esconder, nos mostramos tal como somos, y en ese momento de sinceridad, la gracia de Dios puede actuar de manera poderosa. Es en la humildad donde somos más cercanos a Él. En tercer lugar, Dios tiene una predilección misteriosa por acercarse a nosotros precisamente cuando nos sentimos más débiles, más necesitados de Él. Al igual que un padre que corre a socorrer a su hijo herido, Dios se inclina especialmente hacia nosotros en nuestra fragilidad. En esos momentos en que sentimos que ya no podemos más, Él se hace aún más cercano, recordándonos que nunca estamos solos. Finalmente, podemos transformar cada momento de nuestra vida en oración. Incluso nuestras limitaciones físicas pueden ser oportunidades para una mayor comunión con Dios. La oración no es algo que esté limitado a un espacio o tiempo determinado, sino que puede invadir cada rincón de nuestra existencia. Lo que parece una debilidad puede convertirse en una puerta abierta para el encuentro divino. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado su corazón, si ha aliviado alguna culpa o preocupación sobre sus oraciones, les invito a escribir en los comentarios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces despiertan con una sensación de inquietud, como si algo faltara en su vida? Hoy quiero compartir con ustedes 3 poderosas palabras que el Papa Francisco señaló como esenciales para decir antes de dormir y que tienen el poder de transformar completamente su vida. Si buscan la verdadera paz y protección, deben escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Francisco, con su profunda sabiduría y sensibilidad pastoral, nos dejó este mensaje que muchos desconocen y que, lamentablemente, pasamos por alto cada noche.
estas 3 palabras simples tienen el poder de transformar su descanso, su despertar y toda su vida. Si sientes que las preocupaciones te oprimen o que algo falta en tu vida espiritual, este mensaje es especialmente para ti. Antes de revelar estas 3 palabras transformadoras, quiero que sepas que miles de personas ya han experimentado cambios significativos en sus vidas. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con "Yo reconozco que". Esta es una forma de reflexionar juntos sobre lo que significa estar abiertos a la transformación. Al compartir tus pensamientos, nos ayudas a fortalecer nuestra comunidad y a profundizar en la vivencia de una fe más auténtica y confiada. Al seguir esta práctica compartida por Francisco, no es casualidad que estés viendo este video en este momento. Si crees en el poder de estas enseñanzas, escribe en los comentarios: "Estoy listo para recibir esta bendición". Lo que voy a compartir con ustedes no son solo palabras vacías, sino 3 acciones específicas que han sido transmitidas a lo largo de años de experiencia espiritual y testimonios de transformación. Cada una de estas palabras tiene un propósito especial, y al pronunciarlas antes de dormir, abres las puertas a una protección extraordinaria en tu vida. Antes de continuar, haz clic en suscribirse y activa la campanita. ¿Por qué? Porque cada semana revelo secretos poderosos como este, que pueden cambiar tu vida. No te pierdas ninguno de estos mensajes especiales que están ayudando a miles de personas. Las preocupaciones, el estrés y los problemas pueden parecer aún más pesados durante la noche, pero después de conocer y aplicar estas 3 palabras, notarás una diferencia inmediata en tu vida. Tu descanso será más profundo. Tu despertar será más esperanzador y tus días se llenarán de una nueva luz que transformará toda tu vida. El Papa Francisco se dedicó a ayudar a las personas a encontrar un camino de paz y protección. Entre sus muchas enseñanzas, hay una que destaca especialmente la importancia de nuestras últimas palabras antes de dormir. Esta práctica que voy a compartir tiene el poder de transformar no solo tus noches, sino todos los aspectos de tu vida. Muchos de nosotros llevamos una vida acelerada, corriendo de un lugar a otro, enfrentando desafíos constantes. Trabajo, familia, responsabilidades. Todo se acumula en nuestras mentes cuando cae la noche. Él entendía perfectamente esa lucha diaria. Observó cómo sus hermanos y hermanas en la fe, personas como tú y yo, cargaban pesadas preocupaciones hasta el momento del sueño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas se despiertan cansadas a pesar de haber dormido varias horas? ¿O por qué algunas mañanas despiertas con una sensación de peso en el corazón? Francisco descubrió que esto sucede porque no cerramos correctamente nuestro día. ¿Cuántas veces nos acostamos con pensamientos que aún nos rondan, sin permitirnos desconectar completamente antes de dormir? Al reflexionar sobre este punto, podemos preguntarnos: ¿cómo cerramos nuestros días? ¿Realmente damos un espacio para la paz interior antes de descansar? Comparte en los comentarios una afirmación que comience con "Yo reconozco que". Esta es una oportunidad para compartir tu propio compromiso de transformar tus noches y, por ende, tu vida. Al poner por escrito tu reflexión, nos ayudas a todos a fortalecer nuestra intención de vivir de una manera más consciente y abierta a la transformación que Dios nos ofrece cada día. Es como dejar la puerta de tu casa abierta durante la noche. Cualquier cosa puede entrar. Francisco nos enseñó que hay palabras que actúan como una llave maestra, cerrando las puertas a la negatividad y abriendo los portales de protección. No son palabras mágicas, sino acciones concretas que, cuando las realizamos con sinceridad, tienen el poder de transformar nuestra experiencia nocturna y, por ende, toda nuestra vida. Imagina por un momento que tu mente es como una habitación. Durante el día, esta habitación está llena de todo tipo de objetos: preocupaciones, miedos, alegrías, esperanzas. Cuando la noche llega, necesitamos ordenar esta habitación antes de descansar. Las 3 palabras que Francisco compartió con nosotros son como una guía para organizar perfectamente este espacio interior. El momento antes de dormir es especialmente poderoso porque es cuando nuestro subconsciente está más receptivo. Francisco entendió que las últimas palabras y pensamientos que tenemos antes de dormir siguen actuando en nuestro espíritu durante toda la noche.
Por esta razón, insistió tanto en la importancia de este momento. Antes de revelar esas 3 palabras transformadoras para ti, quiero que entiendas algo crucial. Su poder no reside en la simple repetición mecánica. Francisco enfatizó que deben surgir del corazón, con sinceridad y verdadera intención. Solo de esta manera pueden manifestar todo su poder en tu vida. La primera palabra que Francisco nos enseñó a decir antes de dormir es gracias, pero no se trata de una gratitud superficial. Nos mostró que existe una manera especial de agradecer, que tiene el poder de transformar completamente nuestras vidas mientras dormimos. Cuando agradecemos antes de dormir, estamos reconociendo todo lo bueno que existe en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. Él explicó que muchas veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas que olvidamos ver las bendiciones que nos rodean. Es como si estuviéramos usando gafas oscuras que solo nos permiten ver lo negativo. ¿Sabes por qué insistía tanto en agradecer antes de dormir? La razón es que cuando damos gracias, estamos eligiendo poner nuestra atención en lo positivo, en lo que sí tenemos, en lo que nos sostiene. Esto crea un espacio mental y emocional lleno de gratitud, que tiene el poder de disipar las sombras de la ansiedad y el estrés. Nos ayuda a liberar nuestro corazón antes de descansar, lo que nos permite despertar con una nueva perspectiva. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con «Yo reconozco que». Este es un momento para reflejar sobre lo que realmente agradeces en tu vida. Al compartir tu reflexión, nos ayudas a todos a crear una comunidad más agradecida y consciente, donde el poder de la gratitud puede transformar nuestras vidas, una noche a la vez. Porque él descubrió que la gratitud tiene un poder transformador sobre nuestro espíritu. Cuando agradecemos, nuestra mente es reprogramada. Nuestro corazón se abre y nuestra vida comienza a cambiar. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, todo se vuelve más claro. La práctica de la gratitud que nos enseñó Francisco tiene 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, debemos ser agradecidos por las bendiciones obvias. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra salud. Es fácil reconocer esas bendiciones, pero también es importante tomar un momento para detenernos y reconocer su valor. ¿Cuántas veces damos por sentadas las cosas que más amamos? Practicar la gratitud por estas bendiciones nos ayuda a ver la abundancia que ya existe en nuestras vidas, a menudo sin darnos cuenta. En segundo lugar, y esto es crucial, debemos ser agradecidos por las dificultades que enfrentamos. Sí, lo has escuchado bien. Francisco nos enseñó que las pruebas son oportunidades disfrazadas para nuestro crecimiento. A veces, en medio del sufrimiento, es difícil comprender cómo algo negativo puede traer bendiciones. Pero cuando miramos atrás, podemos ver cómo esas experiencias difíciles nos han moldeado, nos han enseñado lecciones valiosas, nos han fortalecido. El tercer aspecto, y tal vez el más poderoso, es ser agradecido por lo que está por venir. Nos enseñó que cuando somos agradecidos de antemano, estamos demostrando una profunda confianza en los planes de Dios para nuestras vidas. Es como plantar una semilla de bendiciones para el día siguiente. Este acto de anticipar el bien que vendrá abre nuestra mente y corazón a recibir las bendiciones de manera activa, con una actitud de esperanza y fe. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica este valioso enseñamiento? Es más simple de lo que parece. Antes de dormir, dedica unos minutos a recordar tu día. Piensa en 3 cosas por las cuales te sientes agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas. Tal vez el abrazo de un ser querido, una comida deliciosa, un problema resuelto, o simplemente el hecho de estar vivo y poder respirar. Francisco nos enseñó que la gratitud debe ser específica. En lugar de decir simplemente, gracias por todo, identifica situaciones concretas. Por ejemplo, gracias por la llamada de mi hijo esta mañana. Gracias por la fuerza para enfrentar ese desafío en el trabajo. Gracias por la paz que siento en este momento. Cuando practicamos la gratitud de esta forma, algo extraordinario comienza a suceder. Nuestro cerebro, naturalmente, empieza a buscar más razones para estar agradecido. Es como entrenar un músculo. Cuanto más lo ejercitamos,
más fuerte se vuelve. Se ha observado que las personas que practican este tipo de gratitud antes de dormir comienzan a notar más bendiciones en sus vidas. La gratitud también tiene un efecto directo sobre nuestro descanso. Cuando nos dormimos con un corazón agradecido, nuestro sueño se vuelve más profundo y reparador. Francisco explicó que esto ocurre porque la gratitud libera nuestro espíritu de las cargas innecesarias que normalmente llevamos. ¿Te has dado cuenta de cómo la gratitud cambia tu perspectiva, incluso en los momentos más difíciles? Practicarla conscientemente no solo transforma tu descanso, sino que también te prepara para vivir de manera más plena cada día. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con «Yo reconozco que». Esta es una oportunidad para reflexionar sobre las bendiciones que ya están presentes en tu vida y cómo la gratitud puede cambiar tu forma de ver el mundo. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra comunidad, sino que nos recordamos a nosotros mismos que siempre hay algo por lo que estar agradecidos, incluso en medio de las adversidades. Una práctica especial que Francisco recomendó es mantener un pequeño cuaderno al lado de la cama. Antes de dormir, escribe 3 razones para estar agradecido. No es necesario que sean grandes eventos. A veces, las bendiciones más significativas se presentan en forma de pequeños momentos, una sonrisa amable, un rayo de sol, una taza de café caliente. Esta práctica de gratitud que nos compartió es como una llave que abre la primera puerta hacia una noche tranquila y un despertar lleno de esperanza. Es el primer paso para transformar no solo nuestras noches, sino toda nuestra existencia. La gratitud, al igual que una luz que ilumina la oscuridad, tiene el poder de cambiar nuestro estado mental y emocional. Este sencillo ejercicio no solo nos ayuda a cerrar el día de manera positiva, sino que prepara nuestra mente y corazón para un descanso profundo. A medida que escribimos y reflexionamos sobre las pequeñas bendiciones, estamos creando un espacio para la paz interior. Es un acto que podemos hacer cada noche para cultivar una mentalidad agradecida, para no dar por sentadas las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas en la rutina diaria. Y como consecuencia, nuestra vida se llena de más momentos de gratitud y luz. La segunda palabra que Francisco nos enseñó a decir antes de dormir es perdón. Esta práctica es fundamental para liberar nuestros corazones de todo lo que nos impide descansar verdaderamente. Él entendió que, muchas veces, vamos a la cama cargando pesos que no nos corresponden. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo los errores del día, por más pequeños que sean, tienden a parecer gigantescos cuando vamos a dormir? Francisco explicó que esto sucede porque nuestra conciencia, al final del día, naturalmente busca la paz. Pero esa paz solo llega cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios sobre nuestras acciones. Es importante señalar que, al hablar de reconocer nuestros errores antes de dormir, no se trata de torturarnos con culpa o remordimiento. Francisco enseñó que este momento de reconocimiento debe ser un acto de amor hacia nosotros mismos. Es como limpiar una herida. Puede ser incómodo un poco, pero es necesario para sanar. La práctica del perdón que Francisco compartió en su camino pastoral tiene varios niveles. El primero es reconocer nuestros propios errores con honestidad. No necesitamos hacer una lista exhaustiva de cada pequeña falla, pero sí debemos identificar aquellas actitudes o palabras que sabemos que no fueron correctas. Es un momento de sinceridad con nosotros mismos. El segundo nivel es pedir perdón con un corazón sincero. Francisco recordó que no se trata de una fórmula mágica ni de palabras decoradas, sino de un diálogo auténtico con Dios. Reconocer nuestras limitaciones y nuestro deseo de ser mejores es como hablar con un Padre amoroso que ya conoce nuestro corazón. No necesitamos dar explicaciones complicadas. Él ya sabe lo que sentimos, pero nos invita a expresar nuestros sentimientos y a abrirnos a su misericordia. Y finalmente, hay un tercer nivel que muchas personas olvidan: perdonarnos a nosotros mismos. El Papa observó que muchas personas podían pedir perdón a Dios y a los demás, pero seguían cargando el peso de la autocrítica y el juicio hacia sí mismas. Nos enseñó que el perdón también debe incluirnos a nosotros mismos, liberándonos de la condena interna que a menudo nos mantenemos. Al perdonarnos, dejamos atrás las cadenas de la culpa y el autocastigo, y permitimos que la paz de Dios inunde nuestra vida.
¿Qué pasa si te das el permiso de perdonarte esta noche? ¿Cómo te sentirías si al final del día, antes de dormir, pudieras descansar en la libertad de tu perdón? Comparte en los comentarios una afirmación que comience con «Yo reconozco que». Este es un momento para reflexionar sobre cómo el perdón puede liberar tu corazón y permitirte descansar de manera profunda. Al compartir tus pensamientos, nos ayudas a todos a encontrar esa paz que tanto buscamos. Esta etapa es crucial para completar el ciclo del perdón. ¿Cómo podemos poner este enseñamiento en práctica? Antes de dormir, reserva algunos minutos para reflexionar sobre tu día, pero no como un juez severo, sino como un observador comprensivo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué podría haber hecho mejor hoy? ¿A quién pude haber herido con mis palabras o acciones? ¿Cuándo dejé de actuar de acuerdo con mis valores? El Papa enseñó que este ejercicio debe ser seguido inmediatamente por una acción concreta de perdón. Puede ser tan simple como decir, reconozco mis errores y me comprometo a ser mejor mañana. Lo importante es que estas palabras provengan del corazón y estén acompañadas de un verdadero deseo de cambio. Es fundamental entender que esta práctica no se limita solo a las grandes fallas. A veces son las pequeñas actitudes las que más pesan en nuestra conciencia. Una palabra áspera con un familiar, un momento de impaciencia en el trabajo, un pensamiento negativo que alimentamos más de lo necesario. Francisco explicó que, cuando practicamos este reconocimiento nocturno, algo maravilloso sucede. Comenzamos a tener más conciencia de nosotros mismos. Es como si una luz interior se encendiera, ayudándonos a tomar mejores decisiones en el presente. Esta práctica también tiene un efecto directo en la calidad de nuestro sueño. Cuando vamos a la cama con el corazón ligero, después de haber reconocido y dejado atrás nuestros errores, nuestro descanso es más profundo y restaurador. El Papa dijo que es como acostarse después de haber limpiado y organizado nuestra casa interior. La tercera y última palabra que Francisco nos animó a decir antes de dormir es «Yo confío». Esta palabra aparentemente simple contiene uno de los actos más poderosos que podemos realizar antes de dormir: la entrega total de nuestras preocupaciones. El Papa descubrió que muchas personas pasan noches en vela porque se aferran a situaciones que no pueden controlar. ¿Cuántas veces te has ido a dormir pensando en problemas que no tienen una solución inmediata? Preocupaciones sobre el trabajo, la familia, la salud, el futuro. Todos tenemos esos pensamientos que nos quitan el sueño. Francisco nos enseñó que, al confiar plenamente en Dios antes de dormir, estamos entregando nuestras cargas a quien tiene el control absoluto sobre todo. Al decir «yo confío», no solo estamos reconociendo que no podemos controlar todo, sino que estamos abriendo nuestra alma a la paz que solo viene de entregar nuestras preocupaciones a Dios. Esta práctica de confianza es un acto de fe, de rendición y de paz interior. Cuando decimos «yo confío», estamos permitiéndonos descansar en la certeza de que, aunque no tenemos todas las respuestas, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La confianza en Él nos da la libertad de soltar nuestras angustias y entregarnos completamente a su voluntad. Este acto de confianza transforma nuestra manera de abordar la vida, liberándonos del peso innecesario de la ansiedad. ¿Qué pasaría si, antes de dormir, pudieras entregar tus preocupaciones y confiar completamente en Dios? ¿Cómo cambiaría tu descanso y tu día siguiente si te liberaras de esa carga? Comparte en los comentarios una afirmación que comience con «Yo confío». Este es un momento para reflexionar sobre lo que confías en Dios y cómo esa confianza puede transformar tu vida. Al compartir tu experiencia, podemos apoyarnos mutuamente en este camino de fe y paz. Comprendió que estas preocupaciones actúan como cadenas invisibles que nos atan, nos impiden descansar, nos roban la paz justo cuando más la necesitamos. Por eso, su enseñanza no fue solo teórica ni abstracta, sino profundamente práctica. Nos ofreció un camino concreto para liberarnos de estas cargas. La práctica de la confianza que él propuso no es una simple declaración de fe. Es un acto deliberado, consciente, de entrega interior. Cuando decidimos soltar lo que nos pesa,
Es como quitarnos una mochila cargada de piedras después de un largo día. Sentimos alivio, ligereza, descanso. Cada preocupación que dejamos ir es un paso más hacia la libertad interior. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste de verdad lo que no podías controlar? Es el tipo de entrega que no nace de la resignación, sino de la sabiduría. El Papa nos dejó un método sencillo, pero transformador. Antes de irte a dormir, detente un momento y reconoce, sin juzgar, las 3 preocupaciones principales que habitan en tu mente. No trates de minimizar ni justificar nada. Solo obsérvalas como son. Luego, haz una declaración clara de entrega para cada una. Por ejemplo, esta situación en el trabajo que me preocupa, la entrego. No puedo resolverla mientras duermo, así que elijo confiar. Es una decisión serena, madura. Saber que hay un tiempo para actuar y otro para descansar. Él nos recordó, una y otra vez, que lo que a veces confundimos con abandono o irresponsabilidad, en realidad es confianza profunda. Dejar nuestras preocupaciones antes de dormir es un acto de inteligencia emocional y espiritual. Reconocer que necesitamos descansar para afrontar la vida con energía renovada. Una práctica especial que propuso fue visualizar cada preocupación como un objeto que colocamos dentro de una caja. Al cerrar esa caja, sellamos con ella nuestra confianza en que las soluciones llegarán cuando tengan que llegar. No estamos negando los problemas. Estamos decidiendo que no nos roben la paz esta noche. Y lo más bello es que esta entrega tiene efectos inmediatos en nuestro cuerpo y en nuestra alma. La tensión en los hombros disminuye, la respiración se vuelve más lenta y profunda, la mente empieza a calmarse. Es como si nuestro interior reconociera, ahora sí, puedo descansar. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con, yo reconozco que. Tus palabras pueden inspirar a otros a soltar también. No subestimes el poder de un testimonio auténtico. ¿Qué estás listo para dejar ir esta noche? Francisco también observó algo profundamente revelador. Quienes practican esta entrega cada noche, al despertar, lo hacen con mayor claridad mental y una energía distinta, más serena, más centrada. No se trata de magia, sino de un fruto natural del descanso en paz. Esta práctica nos enseña algo fundamental sobre el control. Aprendemos poco a poco que muchas de nuestras ansiedades nocturnas nacen del deseo, tan humano, de querer controlar aquello que en realidad está fuera de nuestro alcance. Pero cuando soltamos, cuando nos rendimos desde la confianza, se abre un nuevo entendimiento, el de saber distinguir entre lo que sí podemos transformar y lo que debemos aceptar con humildad. ¿Hasta qué punto tus noches están marcadas por el deseo de controlar lo incontrolable? Y es aquí donde entra la belleza de la constancia. Esta entrega nocturna no debe ser ocasional, sino habitual. Como cepillarse los dientes, debe integrarse en la rutina diaria. Cuando lo haces cada noche, día tras día, notarás algo hermoso. Tus preocupaciones seguirán existiendo, sí, pero ya no dominarán tu mente ni tu descanso. No porque desaparezcan, sino porque tú habrás aprendido a gestionarlas con mayor sabiduría. Esta transformación interna no se impone, se cultiva. Francisco lo resumió de forma magistral con 3 palabras sencillas, pero cargadas de sentido. Gracias, perdón y confío. 3 palabras que forman una especie de círculo de protección espiritual. 3 llaves que abren la puerta a noches tranquilas y amaneceres llenos de esperanza. La gratitud nos conecta con lo que ya es bendición. El perdón nos libera del peso de la culpa. Y la confianza nos permite soltar lo que no podemos controlar. Son 3 pasos sagrados hacia un descanso auténtico. Imagina por un instante cómo sería tu vida si, cada noche antes de dormir, pronunciaras estas 3 palabras con sinceridad. Gracias por lo que tengo y por lo que está por venir. Perdón por mis errores, por lo que hice o dejé de hacer. Confío en que todo llegará a su tiempo. ¿Cómo despertarías mañana si hicieras este ejercicio hoy? Comparte en los comentarios una afirmación que comience con
Yo me comprometo a... Tu compromiso puede motivar a otros a iniciar este pequeño ritual nocturno. A veces, las transformaciones más grandes empiezan con decisiones muy simples y profundas. Se ha observado que quienes practican con constancia estas 3 palabras cada noche, gracias, perdón y confío, experimentan cambios verdaderamente notables en su vida cotidiana. No es solo que el sueño se vuelve más reparador, es que algo en su mirada hacia la vida empieza a transformarse. Los problemas siguen ahí, es cierto, pero la manera de afrontarlos cambia por completo. Ya no nos sentimos tan solos, ni tan desbordados, porque cuando cada noche nos rendimos desde la gratitud, el perdón y la confianza, estamos sembrando esperanza, fuerza y renovación. Por eso hoy te invito a dar este paso. Haz la prueba esta misma noche. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, ni a sentirte totalmente preparado. ¿Y si el verdadero momento para empezar fuera ahora mismo? Como dijo Francisco con ternura y convicción, cada noche es una nueva oportunidad para transformar nuestras vidas. No dejes pasar esta. Haz de tu noche un santuario interior, un refugio donde reconectar contigo mismo y con lo divino. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con: yo agradezco que... Tus palabras pueden ser luz para alguien que necesita comenzar este camino. Cada experiencia compartida es una semilla de transformación que puede germinar en el corazón de otro. Si esta reflexión ha tocado tu alma, suscríbete y activa las notificaciones. Lo hago porque cada semana comparto mensajes que pueden cuidar tu vida y la de quienes amas. Consejos sencillos, pero profundamente humanos y espirituales. Comparte este mensaje con 3 personas a las que quieres de verdad. Hay muchos corazones que necesitan escuchar estas palabras de esperanza, y la sabiduría solo se mantiene viva cuando la llevamos a la práctica, cuando la compartimos con amor. Y recuerda, no se trata de repetir palabras vacías, se trata de crear un momento sagrado cada noche, un encuentro contigo mismo, y con tu fe. Estas 3 palabras, gracias, perdón, confío, son parte del legado espiritual que Francisco nos dejó. Un regalo de ternura y profundidad que puede transformar no solo nuestras noches, sino nuestra existencia entera. Para cerrar, deja en los comentarios tu despedida para el Papa Francisco. Descansa en paz, Papa Francisco. Gracias por tu ejemplo de humildad, de entrega, y por tu amor incansable hacia los más pobres. Que los ángeles te reciban en la gloria del cielo. Y no olvides dejar también esta afirmación: yo formo parte de esta transformación. Compártelo con 3 personas que lleves en el corazón, porque compartir es multiplicar las bendiciones.